porque Ujú. si somos muy obstinados en decir, no, es que aquí siempre lo hemos hecho así, no funciona de otra manera, eso te puede llevar de que en un punto lo estés haciendo muy bien y te lleva a un punto al Ujú. fracaso. Entonces, eso. Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a este nuevo capítulo, es el capítulo número 10. Antes de empezar, me toca hacer una aclaración de por qué no tuvimos un capítulo 8. Las personas que me siguen, pues ya vieron que pasamos del capítulo 7 al capítulo 9. Lamentablemente tuve un problema en el tema de la edición y no se grabó una parte. Entonces no pude sacar el capítulo 7 que era con Jorman de Convención Colombia, con el que estuvimos haciendo eventos estos últimos meses, Expo Anime y Convención Geek. Entonces, pues, una lástima. Después trataremos de hacer una entrevista con él nuevamente porque pues tiene mucho que aportarnos. Entonces, sin más que decir, pues comenzamos este 10º capítulo. Es un capítulo muy especial. Realmente para mí todos los capítulos son extremadamente especiales. En esta ocasión estamos en Bogotá, estamos con la encargada de la parte creativa, de la diseñadora también, primero que nada diseñadora y hoy en día también encargada de la parte creativa, Carolina Pinzón de Tauret Computadores. Carolina, bienvenida a este espacio, Ay, tu espacio. muchísimas gracias, Sebas, de verdad, por esta invitación. No pensé que fuera tan rápido. No, súper caro. Pues la verdad, yo creo que ustedes ya conocen Tauret Computadores, sin duda alguna una de las tiendas más grandes del país, una de las tiendas que hoy en día mejor contenido está creando para todo el tema de lo que es tecnología y pues qué más que una de las personas que está detrás de este contenido nos hable de lo que es crear contenido para una empresa, de tecnología y pues nada, entonces, Caro, cuéntanos un poquito quién es Caro, hace cuánto llegaste a Tauret. Entonces empecemos de a poquito, para Listo. que entremos en En confianza. confianza, sí. Bueno, pues yo soy Carolina Pinzón, llevo 3 años aproximadamente ya aquí en Tauret Yo y pensaba, no sé por qué pensé que era más. Yo te hacía no, como 5 años no, en no, no, Tauret. 3 años ya llevo aquí en Tauret y 3 años y medio más o menos. Ok. 3 años Y, y este año. ajá, exacto, Lo que lo que va llevaste, este lo año, que va sí. este año, ok. Y nada, como lo que tú dijiste, yo entré como una diseñadora. O sea, yo llegué a diseñar y Tú realmente, entraste, si no estoy mal, en prácticas, ¿no? no, no, ¿No? no. Ah, bueno, era otra persona que estaba en Sí, prácticas. era otra persona. Yo pues llegué al puesto de diseñadora gráfica junior y pues nada, me dejaron y ya con el tiempo pues, Y eh, ahora es, ¿cuál es la que sigue Junior? La senior. Senior y Senior. ya No, Content Creator. ajá. Sí, sí, pues nada, digamos que de a poco fuimos experimentando más en el tema del contenido de las redes. Recuerdo que cuando yo llegué era 2022, sí, era Bueno, 2022. bueno, no se me adelante, listo. Entonces, llegaste a Tauret, ya llevas 3 años, listo. Cuando tú llegaste a Tauret, ¿estaban creando contenido? ¿Qué tipo de contenido estaban creando? Y en ese orden de ideas, como tú llegaste, ¿en qué momento pasas de ser diseñadora a listo, voy a meterme necesitamos que Sí, empecemos a crear contenido? ¿O cómo es? sí, o sea, aquí Taurus ya creó contenido tipo YouTube, Instagram, pero, ¿cómo decirlo? O sea, como contenido Para súper, viejitos, no para viejitos, sino pues estaba adecuado para su época. Yo considero que estaban como un poquito adelante, avanzados. un poquito avanzados, porque ellos ya cuando lanzaron, pues aquí el edificio, hicieron el lanzamiento del edificio, ellos contrataron a 2 chicos para crear contenido en YouTube, que eran Luis y Alma. Y bueno, también como que algo para redes sociales, pero pues no, digamos que un poco diferente de lo que vemos ahora, Ok. ahorita en las redes. Y, y que como pasé, o sea, la verdad fue un momento muy random, porque yo era una persona que yo decía, yo jamás me lo voy a medir una cámara, jamás, porque soy una persona muy tímida, en ese entonces más. Yo llegué como diseñadora gráfica junior o sea, yo no sabía mucho, sí, la verdad yo no sabía mucho porque no tenía tanta experiencia. Y yo llegué en enero y como en agosto más o menos, Jeffer, o sea, bueno, como a mitad de año yo le dije a Jeffer, ay, ¿por qué no creamos? Paréntesis, Jefferson es el dueño de Tauret y uno de los co-creadores de Ajá, contenido, pues él empezó a crear contenido y pues fue delegando otras funciones, entonces para que veas que es el que más sale en los sí, contenidos, ¿no? exacto, exacto. Sí, es el que más ronda por ahí en los videitos. El caso es que yo como a mitad de año más o menos yo le dije a Jeffer, ay Jeffer, y si creamos, hacemos videos en redes sociales, en Instagram.
Y él al principio estaba como un poquito reacio porque él pensó que era hacer esos bailes típicos de Claro. TikTok que era en esa época. Entonces ya como que le fui metiendo la idea y él como, bueno, sí, listo, y de a poquito fuimos creando contenido de valor. O sea, en vez de el miedo que tenía él es que fallecer la empresa y bailar, no, fue mucho contenido de valor, de enseñarle a la gente cosas. Y ahí, qué pena te interrumpo, es, si mal no recuerdo, antes de eso, él no salía, o sea, salía a otras personas, ¿no? Sí, exacto. O sea, antes de los presentadores, él salía en videos tipo talleres de ensamble o cuando traía como a gente súper importante de marcas, pero hasta ahí. Luego, Gente importante de marcas. Ah, mentira. y entonces ahí llegó Luis y Alma, que ellos ya fueron como los presentadores, Sí, sí recuerdo. pero pues ellos ya eran externos, ¿sí? O sea, no es como que trabajaran internamente acá, sino que se les contrataba. Y ya, y luego como que no sé, el caso es que nosotros empezamos a crear el contenido educativo y de a poquito fuimos empezando, ya como contenido promocional, que es como el de venta, el típico de venta. Y siempre lo hacía Jeffer porque yo decía, no, yo a las cámaras no, cero, algunas veces seguíamos llamando a Luz y a Alma. Y luego un evento en Taipei, ¿cómo se llama? El El Computex. El Computex. Computex y yo dije, no, yo no tengo con quién hacer, necesito hacer el contenido porque O sea, ya, Jefferson no estaba, él estaba en ese momento creando el contenido. Ese año fue el año donde él hizo como un tour por toda exacto, Latinoamérica y por todo el mundo. ajá, Y empezaron a crear contenidos del Argentina Game ajá, Show, Brasil Game ajá, Show, entonces, algo que nadie en Colombia estaba sí, haciendo como tal. Y entonces ahí estabas en Computex Excel. Entonces necesitabas crear contenido tú de ajá. acá y no tenías con quién. Sí, exacto, porque digamos que lo que se manejaba antes en Instagram sobre todo eran puras publicaciones de los productos. Entonces yo me acuerdo que nos ponían a hacer y en el día usted tiene que hacer tantas publicaciones y fue cuando ya cambiamos todo eso y ya eran solo videos Solo Reels. y yo decía, pero ¿qué ¿Y hago? qué O haces? sea, ¿qué Claro. hago? Y yo me acuerdo que dije, no, yo tenía otro compañero que se llama Eduardo, que era como el otro diseñador y como no, pues hagamos los videos nosotros. Esa idea surgió porque yo vi una creadora de contenido, también de tecnología, chica, mujer, y dije, no, pues si ella puede, ¿por qué yo no? O sea, Claro, porque hay, digamos que cierta barrera en ujú, cuanto a lo que la gente piensa de que, ah, pues si es un creador de tecnología, un creador de contenido de tecnología, pues digamos que tiene más voz o más seriedad un hombre, ¿no? como más credibilidad. Exacto, Ajá, más credibilidad. Y claro, como que esa parte de que empiece una mujer a hablarte de tecnología, pues es disruptivo, empieza a ujú, ser como un tema disruptivo, pues al final el conocimiento del conocimiento sí, dependiendo de dónde venga, o sea, independiente de dónde venga, perdón, ¿cierto? O sea, un hombre o una mujer, pues no hay sí, nada que hacer. exacto. Y digamos que yo la veía a ella y hacía contenido de tecnología y yo decía, pero, o sea, si ella puede, yo también. Entonces ahí fue cuando yo me animé y yo me acuerdo que mi primer video fue de un computador y yo estaba así toda tiesa, Temblando. sí, así como, pero pues ya con el tiempo Pues le nos fui, pasa a todos, nos pasa a todos. O sea, mira que, por ejemplo, igual tú has sido parte de mi proceso ajá, también. sí, O sea, me has visto como en este crecimiento, en ese intentar, incluso me has ujú, ayudado, me has dado consejos. Y eso nos pasa a todos al principio. O sea, uno sí, es como, ¿cómo hago? Y ya después la experiencia te va soltando, te va dando como, ah, bueno, ya lo hago por aquí, lo hago por sí, acá. total. Sí, digamos que al principio es difícil, pues no difícil de que imposible, pero sí es como retador el hecho de estar hablando solo, por ejemplo. O cuando Claro, ya, es salir de tu zona de confort, que sí, es lo que total. muchas personas no hacen y es lo que realmente hace la diferencia. Cuando uno sale de la zona de confort, ahí es donde empieza a crecer, ya tanto de manera profesional y pues sumado a lo que es, si tienes un negocio, pues tu negocio empieza a crecer. Sí, total. Y digamos que también es ver como el lado de... Nosotros empezamos a crear el contenido fue porque yo vi que Instagram, la noticia salió como en diciembre del año anterior, que Instagram ya no iba a ser una plataforma de fotos, sino video. Entonces, como que tratamos de seguir por esa línea y no quedarnos en lo antiguo, en lo que hacíamos antes. Entonces, digamos que esa idea de empezar a crear el contenido es ir a la corriente de lo que estaba pasando en el mundo y en la tecnología. Porque pues digamos que se han visto muchos casos en donde la gente dice como no, yo prefiero quedarme en lo que conozco Y ya, claro, y ahí ahí, se quedan, como que se estancan y pues la idea es que
uno vaya avanzando con respecto a lo que vaya pasando en el mundo. Exacto. Entonces, ahí hay varias cosas que son muy relevantes que tú mencionas. Uno es algo que ya hemos hablado y es el tema de que al principio cuando uno no sabe qué contenido crear, es bueno uno guiarse de otras personas. Ujú. Entonces, no es copiar, no es un tema de, voy a copiar exactamente eso. Puedes hacer uso de herramientas que otras personas están haciendo o contenidos que otras personas están haciendo, pero claramente no copiar al 100%. Eso primero te ayuda como a empezar a despegar en el tema del contenido y poco a poco ir creando como tu propia forma de crear ese Ujú. contenido, que es lo que hemos visto con Taure. Pues al principio es bueno, ¿qué estamos haciendo? Y pues eso ahorita lo hablamos más adelante. Y lo otro es, tenemos que estar muy, muy adecuados a lo que son las tendencias, Ujú. porque si no vamos con las tendencias, pues por mucho contenido que hagamos, imagínate que Taure de hoy en día, no, es que nosotros posteamos todos los días, pero fotos no Sí. sería lo mismo, no sería lo mismo. Entonces es importante que nos adaptemos a las tendencias, que nos adaptemos a lo que hoy el público está necesitando, lo que el público está requiriendo, lo que las redes sociales nos están pidiendo. Y las mismas redes sociales nos lo dicen. Instagram nos dicen, vea, esto es lo que está funcionando. Ahorita si no estoy mal está el tema de los reels y los carruseles, Ujú. ¿cierto? Entonces tienes que hacer reels y carruseles. En TikTok en este momento está se convirtió más en un buscador Ujú. y tienes que publicar es cosas que la gente busque para hacer. Entonces, cómo ensamblar un equipo, cómo programar tal cosa, cómo diseñar tal cosa. Eso es lo que busca. Y yo lo he visto, por ejemplo, en mis contenidos. Ujú. Cuando yo hablo de los contenidos que hablan de cómo enseñarle a la gente, ese específicamente cómo, Ujú. sube mucho las vistas. Entonces, ese es ir trabajando con ese tipo de cosas. Tú misma lo dijiste. Si no lo hacemos, si no nos adaptamos, pues vamos a mantenernos en el mismo espacio. Sí, total. Súper bien. Bueno, y cómo fue esa transición de, bueno, hoy soy diseñadora a crear el contenido? O sea, ¿qué, ¿qué se sintió? O sea, porque pues al final es un reto. Sí, total. O sea, lo bueno es que, digamos, como que nació de mí y a mí no me lo impusieron, porque yo siento que si me lo hubieran impuesto, a mí Se no, hubiera sido más difícil. sí, no, y no me hubiera gustado y me hubiera sentido obligada, sino no lo hubiera hecho con una buena disposición. Pues de mí nació y pues mi pensar era como lo mismo, si estas personas pueden, ¿por qué yo no? ¿Por qué nosotros no? Eh, digamos que yo siempre tenía ese pensamiento de que, ay, Carolina se hace chiquita y tengo como esa cosa o muy buena o muy mala de que me comparo con los demás. En ese momento me sirvió compararme con las otras personas de De manera positiva, si ellas claro. pueden, yo también puedo. Entonces, de a poquito, pues fuimos haciendo el contenido, pues a Jeffer también, supongo, pues le Ya gustó, después de un año, sí, ya sí, sí. pues le gustó la idea de que pues empezáramos a hacer este video y digamos que dentro de las cosas que había en ese momento en cuanto a las redes era que una empresa tenía que humanizar la marca, o Claro, sea, tenía que ponerle una cara, un nombre, una personalidad a una marca. Y eso fue lo que nosotros hicimos en ese momento y pues nos funcionó y de ahí pues de a poco fuimos encontrando como nuestra propia su personalidad. esencia. Exacto, o sea, incluso nosotros al principio decíamos, no, bueno, ¿a qué público vamos dirigido? ¿Cuál es la mayoría de personas que nos ven? No sé qué, bla, bla, bla. Y una de esas, como la gran mayoría, eran personas de Bogotá. Y nosotros tomamos la decisión de que la primera frase era decir parcerito. O sea, como más, como fuera Más, un poquito es más una palabra cercano. más coloquial de acá Exacto, de Bogotá. y que no nos viéramos tan empresas, sino como más personas del común, de tú y yo somos exactamente lo mismo y te enseño esto. Y no solamente venderte, sino, mira, cómo ensamblar un computador, cómo te pongo una unidad sólida. Este, Y esos son al final, cuando uno ya empieza a generar contenido, esos son los contenidos que llaman la atención, que es lo que yo digo, es contenidos que entreguen valor, ujú, contenidos que entretengan, ujú, porque al final, listo, ustedes generan eso y por allá ponen el precio, al final, si la gente se quedó, ahí ujú. tienen el dato, y pues claramente no hay que dejarlo a un lado, pero el objetivo no es ese, el objetivo es entregar contenido de valor, entregar contenido que entretenga y al final
queda es en la memoria de la persona la marca y cuando Exacto. necesite algo, inmediatamente va a pensar, ah, yo vi que Taure tenía computadora, yo vi que Taure hacía esto, yo vi que Taure me enseñaba en esto, ta, ta, ta. Entonces, eso es lo que la gente, los dueños de tienda, los creadores de contenido, tienen que aprender. Exacto, y digamos que en ese proceso uno aprende a escuchar a la gente, porque a lo que iba con eso de parcerito, es, al principio nos funcionó y todo el mundo nos conocía, ah, parceritos, pero ya con el tiempo la gente le fue molestando, fue como, ay, qué fastidio que iban parceritos, es que qué fastidio, y fue como, tenemos que tomar una decisión y dejamos de decir parceritos y fue bien, o sea, dentro de todo bien, no nos afectó en nada, pero digamos que nos quedó como esa enseñanza de tenemos que escuchar a la gente que nos ve, porque a la final lo que yo pienso es que nosotros no somos nada sin la Sí, gente que nos claramente. ve. O sea, Eso hay que tenerlo claro. O sea, ujú, al final el usuario es el que compra, el usuario es el que te ve. O sea, el trabajo es para él y pues es el que te exacto. hace la compra. Entonces, claramente, y eso es muy importante también, lo que, que lo mencionas y es escuchar. Porque Ujú, si somos muy obstinados en decir, no, es que aquí siempre lo hemos hecho así, no funciona de otra manera, eso te puede llevar de que en un punto lo estés haciendo muy bien y te lleva a un punto al ujú. fracaso. Entonces, eso está súper bien. Listo. Muchas gracias por tu experiencia, por contarnos tu experiencia. Hablemos un poquito ya, digamos, más del tema, pasemos a otro lado y hablemos más de lo que es el día a día del trabajo, ¿no? Pues ya conocimos Ujú. a Carolina. Cuéntanos de pronto entonces cómo es un proceso dentro de Tauret, porque esto es importante también que las personas entiendan que hay que, no todo el mundo lo hace de la misma manera, Sí. Ujú, ¿cierto? Y uno evoluciona con el tiempo. Por ejemplo, en mi caso, yo lo que hacía era los sábados dedicaba para crear guiones y grabar el contenido. Al final se me estaba complicando mucho porque me desgastaba mucho en tener que pensar tantas ujú. ideas los sábados. Y aparte de eso, después de pensar tantas las ideas, grabar. Entonces yo ya lo cambié. Yo lo que hoy en día hago es todos los días a las 6 de la tarde, sin importar qué, trato de sacar dos ideas de contenido. Ujú, Si las saco muy rápido, saco una o dos más, ujú. si me da. Y los sábados grabo, ¿cierto? Eso es lo que hago. Y a veces cuando estoy de viaje, pues grabo los podcasts Ajá. como este, trato como de aprovechar el tiempo al máximo. Entonces, ¿cómo funciona Taure en ese aspecto? ¿Cómo funciona el tema de la creación de contenido? ¿Lo hacen diario? O sea, la idea de cómo sale, cuándo la aplican, todo esto. Bueno, lo ideal es que nosotros, o sea, lo ideal es que nosotros Mundo ideal. grabemos, ideal es que grabemos un video al día, pero a veces queda muy imposible. Porque es que no solamente es grabar el video, sino pensar en la idea, escribirlo, guionizarlo, organizar pues aquí el estudio que Setup, tengamos el espacio, grabar y luego, ensamblar el equipo, ajá, las configuraciones, porque exacto, ustedes sacan muchas cosas, entonces es claro, es mucho más complejo. editar y pues planificar como la publicación. Ya después, digamos que al menos 3 veces a la semana tenemos que haber grabado, haber escrito algo con ideas, porque nosotros, nuestra dinámica de publicación es que todos los días debemos sacar un video. Un video. Ajá, no de los... Esa iba a ser mi siguiente pregunta. O sea, sí, digamos que todos los días debemos sacar un contenido. Ya, al principio era todos los días un video, luego ya vimos como que podemos aprovechar esos otros recursos que ofrecen las redes sociales, como los carruseles, las fotos, las historias, y ya lo acomodamos y digamos que dentro de nuestra planeación, primero debe haber un video, luego un carrusel, video, carrusel y todos los días historia. Es un trabajo súper exigente, pero pues nada, digamos Pues que sí, a la al final final nos pagan por eso, ¿no? sí, exacto, pues a la final pues es mi trabajo y pues tengo que hacerlo, pero lo bueno es que a mí me gusta, eso es Esa lo es la otra. chévere, a mí me gusta mucho hacerlo y a veces el pensar en cosas es difícil porque pues digamos que viendo la realidad uno llega a un punto en donde se quema y dice Claro, ya no tengo absolutamente nada más ideas, pero eso es bueno porque te está diciendo como descanse un poco para que cuando usted vuelva con toda y es algo que nos pasa a nosotros. Nosotros, digamos, tenemos un computador y depende de qué necesitemos mostrar de ese computador. Si necesitamos venderlo sin mostrar porque tiene la última tarjeta, el último procesador, digamos que todos esos procesos son muy diferentes y digamos que es un video por la tarjeta de video porque es la última que salió. El foco siempre va a ser en la tarjeta, siempre va a ser en la tarjeta y nosotros comenzamos con algo que llame mucho la atención,
mucho, mucho la atención. No sé si de pronto sea el precio, si de pronto lo que es muy Claro, mejor, sí, el porque si diseño. hablamos de una 590 estamos hablando que es un precio exorbitante. Exacto, o Entonces sea, lo que siempre va a llamar la atención. exacto, el precio o por ejemplo, no sé, que tiene un diseño, que algunos productos los saca con diseños Especiales. especiales, entonces también hay, luego digamos que a mitad del video tratamos de hablar un poquito sobre el tema, como darles un contexto y el contenido que nosotros llamamos el contenido del video, y ya al final que tratamos de hacer un cierre, pero no tan cierre como que la persona sepa que ya se va a acabar el video y que se vaya de una, sino como dejarlo en la intriga, que es lo que nosotros hacemos como, Más orgánico, por así ajá, decirlo. entonces como que la emoción que nosotros tratamos de meterle a la persona es el precio, sobre todo porque a las personas les interesa más el precio por el hecho de ser una tienda, Claro. entonces le metemos el precio y pues ya un call to action, no sé, chévere, compártelo, etiqueta, algo que haga a la gente como interactuar con el contenido. Bueno, ahí está. Ya les dijeron la estructura del precio. Estábamos en la estructura del video. Es importante tener en cuenta que estas estructuras son importantes, valga la redundancia, porque te permite entender en qué punto estás enganchando al Ujú. usuario, si la información está siendo de calidad, si la gente sí la está captando. Entonces, eso, súper bien. Bueno, Caro, hablando de contenidos específicamente, ¿cuál crees que en este momento, bueno, primero, para Taurus, ¿cuál es el contenido más exitoso? ¿Y cuál tú crees que en este momento, si una persona quiere empezar a crear contenido o está creando contenido, sea una tienda o creador de contenido, cuál podría ser el contenido más exitoso? O que más llame la atención. Es, Eso es, es relativo es que es para cada... relativo, total. Sí, digamos que a nosotros, dentro de los videos que más nos va bien, que llaman mucho la atención, son precisamente estos computadores que tienen especificaciones muy, muy top. Por ejemplo, nos pasó cuando O nosotros... sea, ahí, qué pena, productos aspiracionales. Cuando son productos aspiracionales es Exacto. lo que más llama la atención para ustedes. Exactamente, sí, porque digamos que por el tema del precio sobre todo y de la configuración. Recuerdo un computador que tuvimos con dos tarjetas de video cuadro. Recuerdo mucho que costaba a como 80 millones de pesos y justamente el intro para llamar la atención fue, Mira, ese computador cuesta 80 millones de pesos y eso descubre fue, por qué, claro. ajá, y fue una bomba porque pues la Y gente. claro, un computador, 80 millones de pesos que tiene, Sí, claro. exacto, y pues digamos que hay gente que de pronto 1 millón, 2 millones, 5 millones les cuesta muchísimo más que de pronto a otras personas. Y ahora imagínense, 80 millones de pesos en un solo computador, que mucha gente piensa, no, eso es un Un carro, apartamento, un carro, una moto. Entonces, a nosotros nos funciona mucho ese contenido que claro, llama. y la intriga de saber de quién necesita un computador de 80 millones de pesos. O sea, ¿para qué un computador de 80 millones de Sí, pesos? exacto. Y pues digamos como que depende de la red social, las opiniones van a ser un poquito divididas, pero esas opiniones importan y sirven. Digamos que mucha gente cree que porque les echan mucho hate, ¿Sí? Ah, que no, eso, uno, si uno está en redes sociales tiene que aprender primero que hay hate, hay mucho hate y por ahí se me escapa el nombre de la canción, creo que es el de un tema de alcohólicos. O, no, hay uno de Bad Bunny que dice que los haters como que solo están en Twitter, porque uno no los ve en la calle, ah, porque sí, total, o sea, cuando él sale no le dicen nada. Entonces eso también hay que aprenderlo a disimular. Y entre más te escriben así sea mierda, pues eso te sirve sí, para total, o aumentar la sea, visualización. aumenta mucho el engagement, o sea, igual el hate pues no es tan bueno porque pues digamos que influencia a las otras personas con respecto a la opinión que tienen de ti, pero dentro como la plataforma a uno le sirve mucho porque sigue siendo un contenido, o sea, las redes sociales no le importan si es bueno o malo Malo, esa ujú, interacción, sino que interactúe, claro. ¿sí? Esa es como el porqué de las redes sociales y de los contenidos. Digamos que que ahí es donde va tú qué necesitas conseguir con esos contenidos. Si tú quieres vender, si tú te quieres volver viral, si tú simplemente lo haces por diversión o por lo que sea, eh, a eso debe ir la visualización de tu contenido. Porque digamos que a nosotros nuestra prioridad, la verdad, no es volvernos virales, Es vender. es vender. Claramente el contenido Ujú. está enfocado para vender más. Exacto, crear una comunidad y pues si se puede vender, pues que se venda. Pero volvernos virales, la verdad, no es nuestro foco. Puede Sí, que a nosotros sí sea su foco y lo quieran, y está bien, no está mal. Que de pronto tu foco sea ese, no está mal. Pero pues dentro de nosotros
digamos, no nos afana ser o no virales, sino crear un contenido de valor, crear una comunidad y pues vender, porque al final somos una tienda. Ujú. Claramente. Sí, es muy importante lo que dices, porque primero hay que entender las métricas que son necesarias para todo lo que mencionas. Si quiero ser viral, si quiero vender, si quiero desarrollar la comunidad, posicionarme, todo ese tipo de cosas. Segundo es, hay que tener la cabeza muy fría también cuando uno ya se mete a las redes Ujú. sociales y tiene que ser uno consciente de que si uno se mete a las redes sociales es porque va a estar dispuesto a que lo critiquen, Es verdad. un montón de cosas. Si no quieres que te critiquen, quédate en tu casita trabajando sin crear contenido porque pues vas a estar expuesto a eso sí o sí. Lo otro es que si hay gente muy pesada, la verdad. O sea, hay gente que se pasa muchas veces, entonces eso tampoco, o sea, tampoco es que podemos decir, ah, no, es que el hate existe y ya. No. Sí. Hay un tema ahí que hay gente realmente demasiado pesada. Y súper, sí, me enredé, súper bien. Bueno, sí, total. Y es algo que las redes sociales a ti te van a enseñar a crear, como cada vez va tu nivel de tolerancia hacia ese tipo de cosas, pues va a aumentar. Digamos que al principio, algo que nos pasaba a nosotros, a mí, porque no, además de crear el contenido, pues yo era como también community manager, entonces yo estaba mirando Respondiendo. respondiendo los comentarios y era como que al principio me decía, yo decía, pero ¿por qué esa gente? No sé qué, y después ya con el tiempo uno dice como, pues al final es alguien detrás de una pantalla, detrás de un teclado y pues nada, no se va a acabar el mundo y tratar de, digamos, darle la vuelta de una manera Claro. positiva, ver, analizar más bien por qué esa persona te está diciendo ese tipo de comentario y cuáles son las necesidades que está expresando a través de ese comentario de hate que te está echando. Entonces, cuando tú ya logras con el tiempo identificar esas cosas, tú puedes darle la vuelta de una manera totalmente fácil y ya no, y aprendes a no tomarte nada personal. Porque al principio uno like, me está Claro, no las toma atacando muy a mí, personal. es que yo, y es que no sé qué, y después ya con el tiempo uno dice, pues X es un comentario más, también me sirve, cómo le doy la vuelta y ya, o sea, con el tiempo tu nivel de tolerancia a ese tipo de cosas va aumentando. Claro, tu mindset aumenta. Súper, muchas gracias por tus comentarios. Ya digamos que para darle un poquito más de cierre, pues sabemos que estos espacios para que sea muy tranquilo, Ujú. que compartan sus experiencias, todo, es que cuál, para la gente de pronto o las tiendas o los creadores de contenidos que están muy ansiosos en el tema de crear el contenido, es que yo tengo que crear el contenido y tengo que ser viral, todo ese tipo de cosas, o no me está funcionando. ¿Tú cuál crees que puede ser la curva en la cual un creador de contenido, enfoquémonos en tiendas Ujú. principalmente, una tienda hoy en día empiece a crear contenido y tiene que tener la suficiente paciencia para que encuentre su lugar y empiece a tener éxito en las redes sociales, porque pues claramente de la noche a la mañana hay casos extraordinarios en las Sí, que uno llega y sí. pega a uno pues de manera extraordinaria, pero pues en la mayoría de casos no es así. ¿Cuál crees tú que es un tiempo prudente para que una persona, una tienda que hoy en día no está creando contenido y diga, voy a empezar a crear contenido, tómate un plazo de... Bueno, es complicado, pero yo creería que por ahí, digamos que le coja como el tiro y que ya personas viéndolo por ahí un año. ¿Un año? Por el tema de, muchos tal vez dirán como, ay, menos, 6 meses, no sé qué, pero de verdad el porque es que lo que la mayoría de la gente lo frena al principio es la constancia. Entonces, por el tema, un tema de la frustración. Entonces, ahí este video y tiene 8 likes y 300 vistas o 200 Me vistas. pasa. Es difícil afrontar porque a la final es un tema como de un ego personal Claro. sí, ajá, entonces digamos que primero que todo tú debes crear esa constancia, hacer como esa rutina tuya para crear el contenido porque tú debes tener una finalidad, ya sea volverte viral o vender, que pues es más que todo las tiendas, porque a la final necesitan son vender. Entonces, dentro de ese proceso, tú a la noche a la mañana no vas a tener tu propia personalidad, no vas a tener una comunidad tan grande, pero en ese tiempo, en ese año, tú vas a aprender cómo comunicarte con la gente, cuáles son las personas que te están viendo y que están siendo fieles a ti, a tu contenido y pues a ti, a tu tienda como, pues como marca. Dentro de todo eso, pues también como
aunque ya haya muchísima competencia, porque hay mucha competencia, Mucho creador de contenido, mucha tienda, mucha cosa. va a parecer cliché, pero es que es así, o sea, tú tienes que ser tú, ya, o sea, tú mismo y tu propia personalidad y mira dentro de ti qué es lo que te hace diferente a las otras personas. No, no te compares, busca inspiración, pero sin compararte porque va a ser más frustrante, entonces vas a aplazar más contenido, te vas a quedar más atrás, sino como esa lucha constante de pronto de ti contra ti, no de ti contra los demás, porque tienen una historia totalmente diferente y es de ti contra ti, de los contenidos que estoy haciendo en ese año, ponte pilas, ponte juicioso, juiciosa con ese contenido y te va a dar pena al principio, es A todos normal, nos da pena, a a todos nos todos da nos da pena, a pena. todos, 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 Que el pero que dirán, que mi familia, que una cosa. Uno, ahí haciendo un pequeño paréntesis, la primera persona que yo tuve en el podcast, que fue Willan, eh, él me dijo, yo bloqueé a todos mis familiares ujú. porque me daba pena eso. Y ya después los desbloqueé, entonces es normal, es Sí, o normal. sea, si tú necesitas hacer eso para algo, o sea, no importa, pero lo importante es que tú empieces, Comiences. empieces y que seas constante, ¿sí? O sea, yo entiendo que puede ser abrumador todos los días pensar, no necesitas todos los días pensar en un contenido porque te vas a desgastar mentalmente, con que lo que dices, Sebas, una vez al día, un Un contenido contenido. o una ideita o investigar de pronto cosas ya que no sean de propio contenido, sino como editar, cómo grabar, en qué escenarios diferentes hacer las cosas, eso es lo que a ti te va a ayudar en ese tiempo que es como un año, o sea, si, y no importa si pasa un año y medio y sientes que no avanzas, es normal. Es algo Sí. que a mí, por ejemplo, a nosotros todavía me pasa, yo digo, no, llevo 3 años y no avanzo, pero pues detrás de uno está el síndrome del impostor y no ve como todo ese proceso que uno lleva, entonces es eso, o sea, empieza y sé constante y sí, te vas a frustrar, pero tienes que pelear en contra de esa frustración porque pues así han nacido muchas personas muy top en el mundo en tema de creación de contenido, como no sé, Nate, como es Linus, como, bueno, Luisito Comunica, todos ellos, o sea, ellos ahorita estaban muy top, pero en su tiempo también sintieron frustración, también sintieron miedo, también sintieron pena, y es algo súper normal y pues nada, empieza a crear que las redes sociales son para todos. Súper. No, Caro, la verdad, muchas gracias. Es muy cierto lo que dices. Me pasa a mí. Yo ya llevo más o menos 6 meses creando contenido. En TikTok no he llegado a las 100 personas que me siguen. En YouTube mi objetivo era llegar a hacer un video semanal. No lo he podido cumplir porque pues responsabilidades, porque a veces me frustro, un montón de cosas, pero yo dije desde el año pasado, me voy a dar todo este 2025 que yo te conté, ¿te Ujú. acuerdas que te dije? Me va a dar todo este 2025 para crear contenido, para aprender a crear contenido, para darle. Y uno se encuentra muchas cosas en redes, que no, que tienes que hacer esto para volverte viral, que tienes que hacer esto, que si en una semana no funciona, entonces mejor déjalo. Eso es mentira, todo el mundo va a su ritmo, todo el mundo va. ¿Qué es lo que sí es importante? Varias cosas. Uno, sí o sí, hay que aprender, perdón, empezar a crear Ujú. contenido para poder aprender. Segundo, que es lo más fundamental, es la constancia, porque si uno no hace la constancia, es lo que yo ya les he venido mencionando, lo que todos los invitados les vienen diciendo, y es, el día que tú no publiques, o el día que tú no estés, o la semana que tú no estés, es un día que se olvidaron de ti, es una semana que se olvidaron de ti, es un mes completamente que se olvidaron de ti. O sea, la gente, hoy en día, la retención de las personas es muy, muy, muy Ujú. pequeña, entonces por eso hay que constantemente estar creando contenido. Y lo otro es sigan aprendiendo, o sea, no importa, siempre va a haber pena, siempre va a haber un montón de cosas, pero en el camino se encuentran personas que van a agradecer tu Ujú. contenido, van a agradecer lo que estás haciendo, te van a dejar buenos mensajes, también malos, pero pues hay que aprender eso. Entonces nada, súper bien, muchas gracias, Caro. Ya digamos que para darle ya el cierre final, no sé si nos quieres dejar uno, dos, tres, los que quieras, los que pasen por tu mente. Siempre le pido a los invitados una recomendación, en este caso enfocémonos para las tiendas, que tú creas que sea importante tener en cuenta para o comenzar a crear contenido o para que creen contenido. Que no se limiten, o sea, una vez hablando con Jeffer, estábamos hablando del tema de un contenido y nos dimos cuenta que nosotros mismos nos estábamos limitando
teniendo pues como muchas capacidades. Todo el mundo tiene muchísimas capacidades, son un universo entero y tú la persona que estás viendo esto que tiene miedo, no te limites a ti mismo porque todos, absolutamente todos tenemos un potencial muy grande, sobre todo en las redes que esté saturado. Eh, Siempre hay un espacio, siempre hay un espacio. Créeme que siempre hay un espacio y así ese espacio está lleno de muchos otros contenidos. Pero cree en ti, empieza, sé constante. Si a veces te vas a caer y no vas a querer hacer nada, pero lo importante es que, listo, te des el respiro, pero levántate, cree en ti, en el contenido que estás haciendo, en el espacio en que tú estás tratando de armarte dentro de, no sé, por ejemplo, el mundo de la tecnología. Y nada, yo sé que tú tienes mucho por dar, todos tenemos algo por dar totalmente diferente y eso es creértela y creerte mucho. Súper bien. Gracias, Caro. Gente, ya lo han escuchado un montón de veces en todos los capítulos, en el contenido que yo hago. Realmente láncense, no tengan miedo, esto es de aprender, todos los días se aprende. Pues, la verdad, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias, Caro, por tu espacio, por tu tiempo. Aquí le estamos robando tiempo a Jefferson porque está en horario laboral y yo recién vengo de Pasto, tengo ¿cómo es? Un espacio entre el vuelo a Medellín. Entonces, muchachos, se puede hacer, se tiene que buscar el espacio. O sea, lo hay. Entonces, pues nada, realmente muchas gracias. Si tienen alguna duda, recuerden que nos pueden escribir, me pueden seguir a Carolina, pueden seguir las redes de Tauro. ¿Tú tienes redes? Sí, claro que sí. Bueno, pues no creo mucho contenido ahí, pero sí, Caro, Raya Piso somos. Ah, bueno, Caro Raya el Piso, igual ahí va a estar en el cosito por si nada. Muchas gracias, la verdad, por compartir tu experiencia. ¿Algo que quieras añadir al final? No, pues así que gracias por la invitación, por ver y por ver a Zeus. No, muchas gracias a ti. Gente, muchísimas gracias por ver este nuevo capítulo. Nos vemos en un próximo capítulo de Entre Bits y Ventas. Muchas gracias.